Vamos a desarrollar el ejercicio 1 que corresponde al capítulo tercero de programación lineal, continuación del capítulo segundo que ya hemos visto en clase. El planteo del ejercicio expresa lo siguiente. Un establecimiento agropecuario puede disponer de dos tipos de alimentos para su ganado, A y B, los que tienen un costo de 10 y 4 pesos por kilogramo respectivamente. Con estos datos nosotros podemos formular la función objetivo del problema de programación lineal. ¿Cuál será? La de minimizar Z, minimizar los costos tanto del alimento A como del alimento B. Se desea que cada animal consuma 4 elementos nutritivos, N sub 1, N sub 2 y N sub, o N sub 3 y N sub 4. Y ahí tenemos, digamos, las cantidades que tienen que tener cada uno de esos alimentos. Allí en esa parte del planteo del ejercicio están las restricciones, o sea, las restricciones tipo 2, que nos pide qué cantidad de cada alimento conviene utilizar diariamente para alimentar cada cabeza de ganado y que los resolvamos a través del dual. Bueno, vamos a plantear este ejercicio, el primal y su dual. A la derecha vamos a tener el dual y el primal la tenemos a la izquierda. A la izquierda dijimos que lo que pretendíamos era minimizar Z. El dual será maximizar W. Las variables en el primal serán A y B, las variables en el dual serán Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y Y sub 4. Cuatro variables. Esas cuatro variables se corresponden con los cuatro términos independientes, o sea, 0,4, 0,6, 2 y 1,7 que son los coeficientes. En cambio, tendremos, en el caso del dual, vamos a tener dos restricciones. ¿Y cuántas variables? 1, 2, 3 y 4. Muy bien. ¿Cómo resolvemos el dual? Primero transformamos las inecuaciones en ecuaciones. Y al realizar esta operación, al transformarla en ecuaciones o igualdades, lo que sucede es que se incorporan o es necesario incorporar dos variables de holgura para que se dé esa igualdad. Y sub 5 y Y sub 6. Esas variables no tienen una significación económica, no se las incluye, digamos, en la función objetivo. Y como segundo paso sería garantizarnos que el vector B de los términos independientes sean no negativos. En caso de que alguno de los elementos de ese vector fueran negativos, tendremos que multiplicar la igualdad por menos 1 a cada uno de los términos, de modo tal de hacerlos positivos. A continuación, lo que tenemos que realizar es colocar todos los coeficientes en una tabla de estas características. Esta tabla estará constituida por las siguientes columnas. Una donde nosotros pondremos las filas, en otra donde pondremos la base con la que iniciaremos el procedimiento. Pondremos los coeficientes que corresponden
a la función objetivo de esas variables. Luego pondremos el vector de los términos independientes, el vector que corresponde a cada una de las variables y en el interior de la tabla los coeficientes. Y empezamos a resolver. Como se puso al principio de la presentación, hay que corroborar que la matriz de coeficientes tenga los m vectores unidad. Y en este caso sí los tiene. Y los tiene en las variables de holgura. Esta es una matriz unidad que está constituido por vectores unidad. Eso es lo primero que hay que garantizar, digamos, que esté dentro de esta matriz de coeficientes. Vamos a hacer el cálculo de la fila m más 1, que es el c sub j. ¿Cómo hacemos para calcular el z sub j? Perdón. Es o corresponde, digamos, al, a la suma de los productos de a la suma de los productos de las variables del y sub i j por c sub j. O sea, y sub j, en este caso, y sub i j sería 10 por c sub j 0 más 4 por 0. Y así sucesivamente. 0,1 por 0 más 0 por 0 y nos da este elemento de este vector. Toda esta fila nos va a dar 0 porque uno de sus componentes es 0. Bien. Luego calculamos la fila m más 2. La fila m más 2 es la diferencia entre los c sub j menos los z sub j. Los c sub j, recuerden, son los coeficientes de las variables en la función objetivo. O sea, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5 y y sub 6 que corresponden a las variables de holgura. Las diferencias nos dan estos resultados, el que están en la última fila de esta tabla. Como estamos trabajando con un máximo, si todos los elementos o todos los términos son positivos, quiere decir que hay una solución que mejora a la que obtenemos acá. Si fueran todo negativo, quiere decir o que hemos llegado, digamos, al óptimo o que no tiene solución, digamos, el problema. En este caso, todos son positivos, con lo cual podemos decir que existe una solución mejor. Esa solución mejor significará que hay una combinación que mejora esa solución inicial. Y ahí, en esa combinación, habrá algunas variables que van a entrar dentro de la base y otras que van a salir. La base está integrada por dos variables, y sub 5 y y sub 6, que dijimos que eran las variables de holgura, pero además no era solamente porque fueran de holgura, sino porque tenían los vectores unidad. Así comenzamos, digamos, el procedimiento del simplex.
Entonces, la variable y sub 3 es la variable que entra en la base. ¿Por qué? Por tener eh, el término positivo más alto. En este caso es 2. Entre 0,4, 0,6, 2, 1,7, 0 y 0, el mayor es 2. Variable que entra en la base, y sub 3. ¿Cuál es la variable que sale de la base? Para eso tenemos que calcular el tita, según lo que ya pudimos nosotros ver en la parte teórica. Y el tita lo vamos a calcular realizando el cociente entre los términos del P sub 0, o sea, los términos independientes. 10 lo dividimos en 0,1, que es el término que entra, que forma parte de la variable que entra en la base, o del vector de la variable que entra en la base, y después revisamos también el cociente entre 4 y 0,2. Y este es el resultado. 10 dividido en 0,1, 100, 4 dividido en 0,2, 20. Y entre estos dos valores elegimos el mínimo. El mínimo, en este caso, es 20. Entonces, la variable que va a salir de la base es y sub 6. La variable que entra en la base, lo repito nuevamente, es y sub 3. Y así vamos a continuar el procedimiento para llegar, digamos, a la solución óptima. Y sub 3 vamos a ponerla como la primera fila, y sub 5 como la segunda fila. El C sub J no hay mayor problema, ahí colocamos el coeficiente de la función objetivo. Y el resto de los términos o el resto de los coeficientes, ¿cómo los obtenemos? En esta fila, y sub 3, que era la que entraba en la base, la obtenemos de la tabla anterior, de la tabla que corresponde a la variable que sale de la base, y que va a ser el cociente entre 4 y 0,2, 0 y 0,2, 0,1, 0,2, 0,2 sobre 0,2, 0,1 dividido en 0,2, 0 dividido en 0,2, 1 dividido en 0,2. Y ese es el resultado que obtenemos acá. ¿Cuál ha sido el objetivo? El objetivo era de convertir a este 0,1 en 1 y a este 0,2 en 1 y al 0,1 en 0. O sea que acá lo que necesitamos es tener un vector unidad, de modo tal que tengamos garantizado una matriz unidad tal cual la tenemos acá. Entonces, acá ya lo logramos. Tenemos un 1. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener este 8 en esta celda? ¿Cómo hacemos para obtener ese coeficiente? Bien, para obtener ese coeficiente lo que hacemos es 10 a 10, a este elemento 10 le restamos el cociente
entre 4 por 0,1 dividido en 0,4. Nuevamente, 10 menos 4 por 0,1 dividido en 0,2. Y obtenemos el valor de 8. En esta presentación, ustedes pueden encontrar las operaciones que yo les estoy marcando. O sea, sería 10, sería acá, 10 menos el cociente entre el producto, que va como denominador, 4 por 0,1 dividido en 0,2. Esta sería la forma, digamos, de el cálculo de esta para obtener este término. Y así hacemos con el resto, digamos. El 0,1, ¿cómo lo vamos a obtener? Tenemos que fijarnos en la tabla anterior. El 0,1 va a ser el 0,1 menos 0 por 0,1 dividido en 0,2. Como hay un 0 acá, ya en la segunda parte ya se hace 0. El otro término será 0 menos 0,1 por 0,1 sobre 0,2. Y este, que es el que necesitamos que se convierta en 0, será 0 menos 0,2 menos 0,1 dividido por 0,1 dividido en 0,2. Entonces acá nos da 0. Nuevamente, 0,1 menos 0,2 por 0,1 dividido 0,2. Y esto nos da 0. O sea, utilizamos esta expresión que nosotros tenemos acá. Este es para un término, digamos, pero lo podemos hacer en forma genérica para todos. Esta es la variable, digamos, que permanece en la base. Para la variable que sale de la base, lo que hemos hecho es dividirlo. Fíjense acá. Esta es la variable que sale, y sub 6. A esta la hemos dividido a todo en 0,2. Y la variable que permanece en la base, que es y sub 5, hicimos esa operación, digamos que es la diferencia entre la variable que estamos considerando menos la variable que está en la fila que sale de la base por por el término del vector que entra en la base dividido en este término que le llamamos término pivot también. O sea, este término se llama término pivot, digamos. Acá es donde se cruza, fíjense, eh, la variable que sale de la base y la variable que entra en la base. Bueno, y así continuamos haciendo el cálculo de n más 1, o sea, el z sub j, que es la suma de
del producto, o sea, 2 por 20 más 0 por 8, esto nos da 40, y lo mismo realizamos y repetimos con cada una de las variables. Nos da 0, 1, 2, 1, 0 y 20. Y la diferencia entre C sub j menos Z sub j, o sea, la fila m más 2, nos da 0,4 menos 0,4, 0, 0,7, 0 y menos 10. Recuerden que como estamos trabajando con un máximo, en esta fila tiene que haber términos que sean positivos. Si todos son negativos, quiere decir que ya hemos llegado a la solución óptima. Estamos, en este caso, buscando un máximo. La primera solución que obtuvimos nos daba un valor de z, un máximo de z igual 0. Acá ya el máximo es 40, o sea, es mejor que la anterior. Pero con esta combinación. Era y sub 5 y y sub 6, acá en esta nueva solución las variables son y sub 3 y y sub 5. Ya es otra combinación. Luego, como les decía, la variable que entra es y sub 4 y la variable que sale, volvemos a hacer el cálculo de tita, que era el cociente entre 20 dividido en 0,5 y 8 dividido en 0,15, y entre 40 y 53,33 elegimos el mínimo, o sea, el tita mínimo. Entonces, la variable que va a salir de la base es y sub 3. Y la que entra en la base es y sub 4. O sea, y sub 4 entra, queda y sub 5. Acá no hay mayores dificultades. Acá ponemos los coeficientes que corresponden a la función objetivo, que es 1,7 en y sub 5. En y sub 4, perdón. Y sub 5 era 0 porque eran las variables de holgura. Continuamos realizando exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Es decir, en la interacción anterior. O sea, esta fila, ¿cómo la obtenemos? A partir, digamos, de P sub 0, ¿no? Por supuesto, que era 20 dividido en 0,5, 40, 0 dividido en 0,5, 0, 0,5 en 0,5, 1, 1 dividido en 0,5, 2, 0,5 en 0,5 al dividirlo nos da 1. Y acá, fíjese, ya tenemos el primer elemento del vector unidad, que es lo que buscamos también. 0 dividido en 0,5 nos da 0. 5 dividido en 0,5 nos da 10. El 2, el 0,1 menos 0,2 y todos los restantes términos de esta fila lo obtenemos también de la misma forma que lo hemos obtenido para la interacción anterior, digamos, haciendo esta diferencia. Así obtenemos esta fila. Y nuevamente vamos a calcular el z sub j, que era la suma de productos. 1,7 por 40 más 0 por 2, esto nos da 68, 1,7 por 40, porque el resto es 0. Y 1,7 por 0, 0, y nos da todos estos términos que tenemos acá.
Luego realizamos el cálculo para obtener la fila m más 2. Y tenemos 0,4 menos 1,4, 1,400 y menos 17. Reitero, como seguimos buscando el máximo, en esta fila m más 2 tenemos que tener valores positivos. Y de entre los valores positivos mayores que 0, elegimos el mayor. Si fueran todos negativos, quiere decir que acá ya hemos llegado a la solución óptima. Pero no, hay un valor todavía que es positivo. Entonces, ese valor que se corresponde con una variable es la que va a entrar en la base. Y en este caso va a ser y sub 1. Entonces la base va a quedar constituida por y sub 1 y y sub 4, que es la que queda. Y sub 1 tiene un coeficiente, la función objetivo de 0,4, fíjense acá que es este coeficiente, y y sub 4 es 1,7, que es lo mismo que esto que está en la primera fila. A, a cada una de las filas la obtenemos de la misma forma que la anterior. O sea, sería 2 dividido en 0,1 es 20, 0,1 en 0,1 es 1, menos 0,2 dividido en 0,1 menos 2, menos 0,3 dividido en 0,1 menos 3, y así sucesivamente. En esta fila, eh, que es la variable, que acá iba la variable que entraba en la base, realizamos el cociente, o sea, aplicamos esta fórmula que está acá. Por supuesto que no es exactamente con estos mismos subíndices, sino ya son con otros subíndices. Pero ese es el concepto es este. Y la otra fila la obtenemos con esta fórmula, también que ya está explicada más arriba y para los otros casos. Bueno, ¿cuál es el resultado acá? Y sub 1, ya dijimos, tienen estos coeficientes, ¿no es cierto?, que vienen de la función objetivo. Estos coeficientes los obtuvimos aplicando las fórmulas estas que están acá. Luego calculamos la fila m más 1, que es la suma de estos productos, 0,4 por 20 más 1,7 por 40, y esto nos da 76. 76, 0,4, 0,9, 2,2, 1,7, haciendo la suma del producto, 4 y 9. Y luego hacemos la diferencia entre 0,4 menos 0,4 es 0, 0,6 menos 0,9 es 0,3, y el resto de los términos son todos o negativos o 0. ¿Qué es lo que tiene un significado? Ya hemos llegado a la solución óptima. Y la solución óptima nos dice que el máximo que podemos obtener es 76. Esto que está acá. Muy bien. Sería el máximo, sería 76 el máximo en el máximo en el dual. Ahora, lo que tenemos que hacer seguidamente es ver
¿cómo vamos a relacionar estos resultados con el primal? O sea, con la forma de presentación primal de la que nosotros habíamos partido. Y existe una relación. La relación la tenemos acá. Las variables originales en el primal van a estar dadas por los d de m más j del resultado que hemos obtenido en el dual. El d de m más j es lo mismo que decir el c de m más j menos z de m más j, pero en valor absoluto, es decir, no vamos a tener en cuenta el signo. Y las variables que son las variables ya de holgura, las vamos a obtener a las de sub i, o sea, a las variables del dual, pero que corresponden a las originales del dual, no a las variables de holgura. Repito nuevamente, las variables originales del primal van a ser las variables de holgura del dual. Y las variables de holgura del primal van a ser las variables originales del dual. Por eso, fíjense en ustedes que x sub 1 es igual a A. ¿Por qué? X sub j, que sería j igual a 1, es igual a A, pero corresponde al valor absoluto del d de m más j, o sea, el m era 4 en el caso del dual, porque había 4 variables originales, más una, esto, que era el y sub 5, que corresponde a la variable de holgura en el dual. Entonces, la variable original en el primal es la primera variable de holgura del dual. Y eso lo podemos verificar acá. Fíjense que esta variable, el valor, esta es la variable de holgura. Esta primera variable es la variable original en el primal. Y esta es la segunda variable original en el primal, pero es la segunda variable de holgura en el dual. Esto es lo que tenemos acá nosotros. Siempre recuerden que tienen que hacer el cálculo de valores absolutos, o sea, no tenemos en cuenta el signo. Por eso acá es 4, es 9. Y ya para el cálculo de las variables de holgura en el primal, ya lo que hacemos es que consideramos a las variables originales del dual, o sea, el d sub i. El d sub i sería d sub 1, d sub 2, d sub 3, d sub 4. d sub 1, d sub 2, d sub 3, d sub 4. Que serían, si nosotros vamos, d sub 1, d sub 2, d sub 3 y d sub 4, que son las variables originales en el dual. Estas se transforman en las variables de holgura en el primal. Esa relación es fundamental. Si nosotros en vez de haber hecho o haber desarrollado el dual, como en este caso,
porque acá lo que desarrollamos es el dual, hubiéramos desarrollado el primal, esta sería la tabla final del primal, fíjense. ¿Mm? Y la tabla final del primal el resultado sería este. El P sub 0 sería el valor, digamos, el vector de los términos independientes sería 4, 9, 3, 0, 2, que son estos valores que tenemos acá, 4, 9, 0, 3, 0, 2. El resto, x sub 3 y x sub 6, son iguales a 0. No están dentro de la base. Reitero, este es el cuadro final del simplex del primal. Y acá podemos observar también que las variables originales que serían las las variables originales que serían del dual, habíamos dicho que era 0, 20, perdón, y 40. Y acá la tenemos a 20 y 40. Y el resto de las variables eran variables cuyo valor era 0. Si observamos nosotros acá tenemos dos variables, y sub 1 y y sub 4. Y acá sería y sub 1 y y sub 4. Muy bien. En este cuadro nosotros podemos obtener el valor de las variables, que era 10 por A más 4 por B. Sería 10 por 4 más 4 por 9. 10 por 4 más 4 por 9 y, y más 0 por 0,3 más 0 por 0,2 y esto nos da 76. Fíjense que hemos llegado exactamente al mismo resultado que teníamos nosotros en el caso del dual. 76 acá y acá también 76. Bien. Esas son relaciones que existen entre el primal y el dual. Entre el primal y el dual. Y llegamos también a la conclusión de que el mínimo de z, que es lo que ya dijimos, es igual al máximo de w, o sea, 76, y la solución en el caso del primal serían 4, 9, 0, 0, perdón, 4, 9, 0, 0,3, que era x sub 4, x sub 5 es 0,2 y x sub 6 es 0. Bueno, esto sería, digamos, la resolución del dual y la relación que existe, digamos, entre el primal y el dual. La gran ventaja que tiene es que es más fácil resolverlo por el dual que
resolverlo por el primal en algunos casos. En este caso, digamos, se necesitan, para resolver el primal, para llegar a esta tabla, se necesita varias interacciones. En cambio, en el dual hemos hecho una, dos, tres interacciones. La primera que está acá, una interacción. La segunda, esta que está acá. La tercera y esta finalmente, digamos que llegamos al resultado.